Profesor, Muy bien, vamos a trabajar hoy en dinámica de cuerpo rígido, ¿ya? Que es lo mismo que hacíamos para el problema 5 del certamen. ¿Se acuerda de, de hacer la predicción de la aceleración? Bueno, diagrama de interacciones, cuerpo libre, pero lo que hacíamos era construir las ecuaciones a partir de una definición de un eje coordenado, y ese eje coordenado lo definíamos al hacer esa predicción de aceleración. Luego la revisamos por si alguien todavía tiene dudas de eso. Pero necesitamos algunos conceptos previos y me quiero dedicar un poquito a este concepto. Los conceptos previos son, habíamos visto la rapidez angular y habíamos visto la aceleración angular, el omega y el alfa, ¿ya? Pero ahora los vamos a bautizar y les vamos a conceder una dirección. Esa es un poco la idea, ¿ya? Pero no haber sonado muy hereje. Pero la idea es que le vamos a conceder una dirección a estas cantidades físicas que nos va a permitir a nosotros trabajar un poco mejor con características vectoriales, ¿no? Entonces lo leemos y luego les cuento cómo vamos a ir usando. Este es un ejercicio que no tiene nada que ver, pero yo lo voy a utilizar para introducir la dirección del alfa y la dirección del omega. Por eso aquí ya les puse una flecha para indicar que ahora son vectores, ¿no? Entonces dice que en la figura hay una rueda que se mueve alrededor de este eje, que pasa a través de la rueda, o un disco, y esto se mueve en sentido contrario a los punteros del reloj. O sea, si ustedes ven mi puntero, se mueve así. ¿Ok? En sentido antihorario. Luego dice, cuando el punto A, ¿verdad? Cuando este punto está aquí, ¿verdad? La rapidez de la rueda es de 1 radián por segundo. ¿Ya? Es la rapidez angular. Y cuando este punto se mueve para pasar por acá, tiene una rapidez de 2 radianes por segundo. O sea, dobló su rapidez angular al pasar de este punto a este punto. Acuérdense que este es como una manchita que le ponemos a la rueda, y cuando pasó por acá llevaba 1, digamos, estaba moviéndose a 1 radián por segundo la rueda, y cuando pasa por acá justo iba a 2 radianes por segundo. ¿Ya? El ángulo que hay entre estos dos puntos, ¿verdad? Este ángulo que está aquí, ¿verdad? Es de pi cuartos radianes, o sea, 45 grados, y dicen encontrar los vectores alfa y la velocidad angular omega, suponiendo que esta cambia uniformemente. O sea, vamos a encontrar el alfa, básicamente. ¿Ya? Así que voy a compartir mi pizarrita, que tengo lo mismo copiado ya. A ver si... Bueno, lo tenía conectado. Ahora sí. Muy bien. Entonces ahí tengo lo que les estaba mostrando. Entonces la idea es lo siguiente. Vamos a darle dirección a estas cosas, ¿no? Entonces fíjense una cosa. Dirección de omega. ¿Ya? Ustedes saben que el omega es una cantidad física que se mide en radianes por segundo. Es la razón de cambio del ángulo en un movimiento circular. Uniforme o no uniforme. Si fuera uniforme sería constante, si no es uniforme, toma el valor en cada tiempo que requiera. ¿Ya? Pero la idea es la siguiente. Si esto se mueve así, ¿ya? Le vamos a asignar una dirección que es la que tendría, la que nos daría la ley del tornillo. ¿Ya? Si ustedes ponen un tornillo en el punto E, ¿ya? Y lo mueven en el sentido de giro, entonces el tornillo saldría. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, para este caso, ¿ya? Ese sería el vector dirección, el vector unitario, digamos,
que indicaría la dirección del ómega. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si fuera para el otro lado, en el sentido horario, entonces el tornillo entraría y tendríamos la cruz, ¿no? La cruz que indicaría que entra al papel. Así que tenemos el ómega antes, va a ser 1 radián por segundo, acá hay 0,0, ya con esa dirección, y el ómega después vendría a ser 2,00 radianes por segundo, con la misma dirección. Así que ustedes podrían hacer delta ómega, que sería 2,00 menos 1,00, y el resultado es el vector 1,00, ¿verdad? Y con unidades radianes por segundo. ¿Ok? Eso es para... Lo único que estamos haciendo es mostrando cómo utilizar el vector del ómega que acabamos de introducir. ¿Qué vector tiene alfa? O sea, ¿qué dirección tiene el vector alfa? Bueno, el vector alfa tiene la dirección que tendría, ¿verdad? Si tenemos un movimiento uniformemente acelerado, ¿no? Vamos a decir, el alfa tendría este valor, ¿ya? Si fuera un movimiento errático cualquiera, tendríamos que usar el concepto de derivada, ¿ya? Pero pensemos en esto que está acá, porque esto es más tratable, ¿no? Entonces, ¿qué dirección tendría alfa? ¿Qué dirección tendría el vector alfa? Bueno, la dirección que tendría el vector alfa sería la misma dirección que tiene el vector delta ómega. ¿Por qué? Porque la cantidad física intervalo de tiempo, delta t, es una cantidad positiva. Siempre es tiempo final menos tiempo inicial, ¿ya? Siempre es un número, una cantidad temporal de segundos que es positiva. Así que, conclusión, vamos a decir el vector alfa que es aceleración angular, pero con dirección, tiene la misma dirección que delta ómega, que es la diferencia de la rapidez angular. Y si ustedes miran acá arriba, el delta ómega entonces tiene una dirección saliente, saliente del papel o saliente de la pizarra, así que esa sería la dirección del alfa. Ahora calculémoslo, ahora ya vámonos al problema mismo, ¿no? Y esto lo voy a usar porque sirve para retroalimentar el famoso problema del gato. ¿Cómo se construyen modelos con movimiento circular? Bueno, simplemente se hace el gráfico de ómega en t y el gráfico de alfa en t. Aquí hay una analogía con el movimiento en una dimensión, ¿ya? Porque el alfa sigue siendo, el alfa en este caso corresponde a la pendiente del gráfico del ómega, ¿ya? O sea, es equivalente al A lineal del B lineal, del vector velocidad. Entonces veamos, en cierto instante, vamos a decir que acá, al inicio, vamos a decir aquí está en el momento t y ahí ya sería el t' o lo que sea, aquí tendríamos 1,00 y un poco después, vamos a llamar el tiempo t en total, tendríamos 2.
tendríamos, ese sería el gráfico de la rapidez angular, o de la velocidad angular en este caso, porque estoy considerando que es positivo, tiene esta dirección, ¿ok? Así que lo que tengo ahí es vale 1 en t0 y vale 2 en un tiempo t después. Bueno, si ustedes van al alfa, que está allá, al alfa que está acá, entonces el alfa va a ser una constante, porque en el lado izquierdo tienen una línea recta con pendiente positiva y en el alfa tendrían entonces una constante con pendiente positiva, ¿ya? Tenemos que encontrar el valor de, por acá le vamos a poner el t, tenemos que encontrar el valor de t, ¿ya? Pero tenemos un dato. Si miramos aquí, dice que estos dos puntos, en t igual 0 y en t igual a t, están separados por un ángulo de pi cuartos, ¿ya? Bueno, el ángulo de pi cuartos, que vendría a ser ahora el desplazamiento angular, si lo quieren usar la analogía que teníamos, viene a representar esta área bajo la curva. Eso vale pi cuartos. Así que de acá se puede obtener fácilmente el t, ¿verdad? Aquí sería 1,50, que sería el promedio de las alturas, por el tiempo t igual a pi cuartos. Así que de esta relación sale el t, ¿verdad? De esta relación sale el t. Vamos a ponerlo aquí. Profe, disculpe, ¿de dónde había sacado el 1,5? Es el promedio entre 1 y 2. Vale, gracias. Ahí, para encontrar el área. Es el promedio de entre esos dos para encontrar el área. Esa es la fórmula conocida como el área del trapecio, ¿no? Que son el promedio de los semiejes. 1 más 2 vale 3, dividido por 2 es 1,5 por t. Entonces, el área está marcada ahí. Para no hacer dos triángulos, ¿no? Que sería este rectángulo más este triángulo de aquí, ¿no? Mejor se hace directo. Así que el lado izquierdo sería 3 medios, así que sería 2, así me quedo con 3 por 4, así que pi sextos, segundos, ¿ya? Ese es el tiempo. Así que, lo voy a cambiar de color. Así que ahora de aquí pueden sacar el alfa. La magnitud del alfa es delta omega dividido por delta t. Así que delta omega sería 2 menos 1, ¿verdad? Omega final menos omega inicial, 2 menos 1, así que sería 1,00 radianes. Y aquí iría pi sextos segundos. Así que el resultado sería 6 dividido por pi, creo. Radianes, esto es radianes por segundo, ¿ya? Así que radianes por segundo al cuadrado, ¿ya? Ahí le ponemos los números que correspondan, 2 más o menos da, ¿no? Pero lo que nos interesa, esto lo hice para aprovechar el problema, ¿no? Pero lo que realmente me interesa es introducir el concepto de dirección, ¿ya? Así que aquí lo que diríamos es que alfa, como vector, es 6 entre pi radianes por segundo, y el vector unitario que indicaría el alfa sería así. Entonces, si al contrario el objeto se fuera moviendo en contra de los punteros del reloj, o sea, esto se fuera moviendo en el sentido mostrado, pero fuera disminuyendo su rapidez angular, por ejemplo, aquí hubiese sido 2 y aquí hubiese sido, perdón, todo el disco gira
cuando yo le saco una foto, cada punto del disco gira con la misma rapidez angular. Así que si en un tiempo t está en 2 y luego inmediatamente después está en 1, este omega, esta resta del omega, habría sido 1 menos 2, por lo tanto el vector unitario nos habría dado eh, entrando, cruz. ¿Ok? ¿Se entiende? O sea, puede darse el caso en que el objeto esté girando en contra de los punteros de reloj, pero la dirección del alfa sea a favor de los punteros de reloj. Eso es exactamente lo mismo cuando teníamos el caso de un vehículo que iba frenando, que se estaba moviendo hacia adelante, pero su aceleración iba hacia atrás. ¿Ya? Aquí igual puede pasar y por eso es muy importante que su mente la vayan programando para que esté lista para entender que aceleración angular y velocidad angular no tienen por qué tener la misma dirección. No tienen por qué estar asociados al mismo vector dirección. Así que el vector nos va a ayudar, o la característica vectorial que estamos introduciendo ahora nos va a ayudar para entender el concepto de, la asociación entre torque y aceleración angular, que es lo que vamos a introducir enseguida para lo que viene. ¿Ok? Por favor, si tienen alguna... Muy bien, vamos a suponer que acá tenemos una rueda, ¿ya? Una rueda, un disco, un tornamesa, lo que quieran ahí, y tenemos tres puntitos ahí de la rueda que están mostrados. Simplemente es para mostrar cómo se vería este cálculo, ¿no? Entonces supongamos que aquí tienen una rueda y tienen tres puntos, el punto 1, el punto 2 y el punto 3, donde estamos aplicando alguna fuerza y para facilitarlo, esta fuerza es perpendicular al radio de giro, ¿no? Porque este punto está de este eje que es el eje de rotación, esto está a una distancia R1, ¿verdad? Pero este vector es el que define el R cruz F, el que define el torque debido a la fuerza F1, ¿no? Así que tenemos el R1, el R2, el R3, y para estos tres casos vamos a suponer que hay 90 grados para hacer todo muy sencillo. Acá debería haber torques con direcciones, o sea, con una flecha, ¿ya? Para indicar de que el torque neto, que sería la suma de los tres torques que estamos mostrando acá, de esta tornamesa que la estamos viendo, que se está moviendo en un plano horizontal, ¿ya? Entonces, tenemos tres torques, olvidémonos de lo que sigue a la derecha. Eso es por si hubiese un conjunto más grande de, de fuerzas, ¿no? Entonces aquí la idea es el torque 1 vendría a ser R1 cruz F1. ¿Ya? R1 cruz F1. Pero acuérdense que el ángulo es 90, porque se nos ocurrió ponerlo así para simplificar las cosas. El ángulo es 90 y entonces el seno de 90 vale 1, así que simplemente el torque va a ser R1 por F1. ¿Cuál sería la dirección de ese torque? Ahí déjenmelo en el chat. Sería del torque debido a esta fuerza F1. Sería saliendo o entrando. Déjenmelo en el chat para asegurarme que lo están haciendo. Y, ¿ok? Perfecto. Entonces el R1, cruz F1, ponen su tornillo ahí y les da que sale, ¿ya? Entonces R1, F1, saliendo. R2, F2, la misma cosa, 90 grados, saliendo. R3, F3, si bien el dibujo está por acá, pero no importa, ponen su tornillito ahí, saliendo, con su mano derecha, los que vieron algún video de regla de mano derecha. Así que todos los torques apuntan hacia afuera de la pantalla, ¿ya? Así que olvidémonos que nos faltan aquí las direcciones, pero el torque sería la suma de R1F1 más R2F2
más R3 F3. Siguiente paso. ¿Ya? La idea es que entendamos estos pasos. En cada paso hay física. ¿Ya? Aquí nada más estamos diciendo que el torque neto se construye como una suma de los torques. Luego, cada uno de esos torques corresponde a R1 F1, R2 F2, porque el ángulo es 90. Todos apuntan hacia la misma dirección, por eso todos tienen el mismo signo. Si hubiese una fuerza para el otro lado, tendríamos que poner un signo negativo para indicar de que ese torque en particular va para adentro, pero todos van saliendo en este ejemplo. Siguiente paso. El F1, ¿ya? El F1, que es la fuerza total, vamos a decir, la fuerza neta, que actúa sobre ese pedacito de masa que está marcado ahí con azul, estaría asociado al masa 1 por la aceleración 1. ¿Ya? La aceleración lineal, esto es segunda ley de Newton. Lo mismo para F2, M2 a 2, lo mismo para F3, M3 a 3. ¿Ok? Entonces, esa sería la aceleración lineal. Pero, a ver si... Pero, tenemos una relación, voy a ir a mi... para que no se nos olvide. ¿Ya? Hay una relación que, si ustedes tienen... Esto es un círculo. ¿No? Aquí está el eje. Si ustedes tienen aquí un objeto con una aceleración lineal, la aceleración lineal vendría a ser la aceleración tangencial. La aceleración tangencial es la que aparece en ese m por a, es la aceleración que viene ahí. ¿Ya? Entonces, esa aceleración se relaciona con el alfa con esta relación. Vamos a ponerle ahí R1. ¿Ya? Así que esa aceleración que está ahí sería alfa por R1, la otra sería alfa por R2, etc. ¿Ok? Para que se entienda ahí de dónde viene. Es la idea de la aceleración tangencial. Entonces, alfa 1, R1 alfa 1, R2 alfa 2, vendría a ser el A2. El A3, aceleración metros por segundo, sería R3 por alfa 3. Esto se mide en radianes por segundo cuadrado, ¿ya? Que es el que acá, como el que acabamos de calcular en el ejercicio. Y ahora vamos a reorganizar todo. Entonces, bueno, el R1 queda al cuadrado, etc. Pero ahora lo vamos a reorganizar así. Fíjense que el alfa termina siendo una propiedad de todo el disco. ¿Ya? El alfa 1, alfa 2, alfa 3 es el mismo alfa, porque en ese instante que estamos mirando el objeto, todo el disco está girando con una aceleración angular igual, alfa. Cada uno de los puntos está asociado a la misma aceleración angular. ¿Ya? Eso es lo bueno de trabajar con ángulos cuando hay rotación. Entonces, ese alfa sale fuera y todo lo que queda aquí adentro, esta sumatoria, es lo que ustedes conocían ya de las clases, de las dos clases anteriores como momento inercia, ¿ya? Como ese equivalente de masa. Así que mírenlo ahora en analogía con la segunda ley de Newton. Lo que tienen acá es que el torque neto es igual a I por alfa, es como que la fuerza es masa por aceleración. ¿Ya? Aparece nuevamente esa analogía entre movimiento lineal, movimiento rotacional. Dinámica lineal, dinámica rotacional. Entonces, el torque es a la fuerza como el momento de inercia es a la masa y como el alfa es a la aceleración en la segunda ley de Newton. Así que esto de acá, básicamente lo podemos entender como la segunda ley de Newton en rotación. ¿Okay? Ahora, esto está para el caso particular que le mostré acá, pero esta relación con las flechitas correspondientes aquí y acá, que estos son los vectores torque, y por alfa, vector.
Esta es una relación general que vamos a poder utilizar cuando trabajemos en dinámica. ¿Ok? Así que es el torque total e igual a I por alfa. Eso significa que ¿quién va a definir la dirección de mi vector alfa? El torque total. Así como antes, cuando trabajamos desde el punto de vista de la cinemática de rotación, el que me decía qué dirección tiene el alfa era el delta omega, ¿ya? Desde el punto de vista de dinámica, el que me dice la dirección del alfa va a ser el torque neto. Hacia donde apunte el torque neto va a ser la dirección del alfa. ¿Ok? Vamos a hacer un ejercicio para que se entienda cómo se aplica esto de manera directa. Y ya lo encontré, acá está. Y, y, y van a ver que es extremadamente útil esta relación. ¿Okay? Antes de eso, necesito recordarles una tablita, ¿ya? Que está acá. Esta es una tabla de momentos de inercia con respecto a ejes que pasan por el centro de masa. ¿Ya? Y en particular, en el ejercicio que viene, vamos a utilizar este. ¿Ya? Vamos a trabajar con un disco sólido, un cilindro muy delgadito, vamos a decir, cilindro muy angosto acá. Y este es el momento de inercia con respecto al centro de masa. mr cuadrado medios. ¿Ya? No hay que aprenderse estas cosas de memoria, pero sí hay que tener la tabla a la vista, ¿no? Para la resolución de problemas en tareas, en exámenes, en lo que sea. Así que este es el que vamos a usar y nos vamos al ejercicio que les quiero presentar. Muy bien, ahí está. Dice, un disco homogéneo de masa m y radio r que tienen una masa m como una plasticina adherida en su borde. Ahí está. Puede girar libremente en torno a un eje fijo que pasa por su centro. Este es el eje fijo que pasa por su centro, donde el roce es despreciable, vamos a decir que no raspa, ¿no? No raspa. Está perfectamente aceitado ese eje. Y lo que dice ahí es, justo en el momento de la foto, ¿cuál sería la aceleración angular del sistema? ¿Ya? Es una pregunta así como sacada del sombrero del mago, pero vamos a ver qué podemos aplicar directamente esto. ¿Ya? Entonces, bueno, lo que queremos buscar es la aceleración angular. ¿Ya? Y lo que nos conecta a la aceleración angular es un enfoque cinemático, ¿verdad? O sea, vamos a decir, vamos a pensar en la idea de resolver problemas, ¿no? Queremos obtener la aceleración angular. Y tenemos dos maneras de obtener la aceleración angular, que es a través de un enfoque cinemático. ¿Qué significa esto? Obtenerlo a partir del omega, o dinámico, que sería obtenerlo a partir del torque. ¿Ya? La primera de ellas no la podemos usar ahora porque no sabemos cuál es la función de omega. Si lo supiéramos, la derivamos y obtenemos el alfa. O hacemos el delta omega dividido por delta t y obtenemos el alfa. Pero el enfoque cinemático no lo podemos usar acá porque no tenemos información suficiente. ¿No? Así que vámonos por el torque. Hagamos el diagrama de cuerpo libre extendido para esa rueda. ¿No? Vamos a tratar de dibujar una rueda. Ok, salió menos mal que lo que hice hace un rato. Y veamos qué es lo que tenemos. Tenemos en el eje, tenemos el peso, que vendría a ser mg de la rueda, m mayúscula es la masa de la rueda, y la masa adherida aquí también tiene masa m. ¿No? O sea, así que tendremos ahí la masa de la rueda.
el peso de la rueda, tendríamos por, vamos a hacer el dibujito bien, tendríamos también, hay que hacer todos los pasos, diagrama de interacción, bla, 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 para poder, sin ninguna duda, decir que esa fuerza que ejerce la masa M incrustada es mg hacia abajo. Ya, acuérdense de relacionarla con el, o sea, si hacen el diagrama que está aquí, el diagrama de esta masita, entonces ahí tendrían el mg hacia abajo, etc. Así que vamos a decir ahí que es, como está incrustada, es el peso de esa masita que está ahí. ¿Ya? Eh, muy bien. ¿Qué más tenemos? Esta rueda, su centro de masa no se está moviendo. ¿Ah? Está fija ahí, tiene un eje. Así que acá tenemos, vamos a ponerlo con otro color, una fuerza hacia arriba del eje, ¿no? Esta sería eh, fuerza del eje. Sobre el cilindro. ¿Ok? Como el centro de masa no se mueve, esa fuerza tiene que ser 2mg. ¿Ya? Aquí lo vamos a anotar. Bueno, lo vamos a dejar ahí. Calculemos el torque. No lo anoté porque si no se vuelve más confusa la cosa. Vamos a calcular el torque. El torque que actúa sobre el objeto este que está aquí. ¿Ok? Sobre el objeto que está ahí. Muy bien, veamos. ¿Qué fuerzas intervienen en el torque? Tenemos tres fuerzas, pero si calculamos el torque con respecto a ese eje, al torque con respecto a ese eje, entonces las fuerzas que salen de ese eje no aportan a la rotación. Así que tanto la fuerza del eje como el peso del disco, ¿ya? No van a aportar a la rotación, así que el torque va a ser cero. La distancia va a ser cero a esas fuerzas. La única fuerza que va a aportar va a ser esta fuerza que está aquí. ¿Ya? Así que voy a extender esto acá. Ahí. Este sería el ángulo θ que está marcado ahí. Y este vendría a ser el radio R que está marcado ahí. ¿Ya? Entonces vamos a hacer el torque. El torque, como vector, va a ser igual a R, que es la distancia que hay del eje a este punto, por mg, que sería la fuerza que actúa en ese punto, ¿ya? Que sería el peso de esta masita que está acá, ¿ya? Por el seno del ángulo, lo voy a marcar con rojo, que está entre esos dos vectores, ¿ya? Y ese ángulo, lo voy a poner con rojo aquí, es 90 grados menos θ. ¿Ya? ¿Ok? Falta ahora la dirección. La dirección es R cruz F, entonces es entrando. Voy a poner acá. Entonces el torque tendría una dirección entrando a la pantalla. ¿Ok? Así que vamos a desarrollar esto. Sería R, mg, seno de θ. ¿Verdad? Seno de 90 menos θ es coseno de θ. ¿Ya? Yo supongo que ustedes son expertos en eso, pero seno de 90, coseno de θ, menos sen de θ
por coseno de 90. ¿Ya? Pero este coseno de 90 vale 0 y este vale 1. Así que coseno de teta está ahí. Y la dirección es saliendo. Es entrando, perdón. Es entrando. ¿Ok? Ahí tenemos el torque. Pero la dinámica nos dice, pero el torque es igual a I por alfa. Así que lo único que nos falta, ¿verdad? Porque ya conocemos el torque y queremos encontrar el alfa, lo único que nos falta es encontrar el I. ¿Ok? Calculemos el I. Bueno, I, que es el momento de inercia de la rueda con esa masa incrustada, sería igual al momento de inercia del disco más el momento de inercia de la masa incrustada. ¿Verdad? En la tabla que les mostré, como está girando este disco con respecto a su centro de masa, así que lo usamos tal cual. El momento de inercia que venía ahí sería 1/2 de la masa por R al cuadrado, ¿verdad? Es el del disco. Y el momento de inercia de una masa, de una partícula ubicada a una distancia R, ¿ya? Usamos simplemente la definición de momento de inercia, sería la masa por esa distancia al cuadrado, ¿verdad? Así que, ¿verdad? Acuérdense que momento de inercia, lo voy a poner aquí, es la sumatoria de todos los mr cuadrado, ¿ya? Si ustedes hacen esa suma para todas las partículas del disco, les da 1/2 mr cuadrado. ¿Ya? Eso es lo que está tabulado, ¿no? Y les queda todavía una partícula sobrante, que sería la partícula que está aquí, que sería masa por esa distancia al cuadrado, ¿ya? Entonces, de ahí viene eso que pusimos. Así que todo eso nos da 3/2 mr cuadrado. Cuidado con que se les olvide esta parte, porque si no les va a dar una aceleración que no es. ¿Ok? Así que calculemos todo eso. Torque es R mg coseno de teta entrando igual 3/2 m r cuadrado por alfa. ¿Ok? Así que ahí podemos eliminar algunas cosas. La masa al final no va a depender porque eran iguales, ¿no? Iguales. Si hubiese sido una masita chica, aquí aparecería otra masa y no se habrían simplificado, pero en este caso se simplificaron. Un R de la izquierda se simplifica con un R de la derecha. Así que el alfa, vamos a despejar, el alfa es 2/3, lo pasé para el lado izquierdo, sería 2/3 G coseno de teta dividido por R. Y todo eso con dirección entrante. ¿Ok? Así es como se vería el problema. Muy bien, vamos a considerar este ejercicio que ya lo saben hacer, ¿ya? Que ya lo saben hacer, y más ahora que están preparados para el repechaje del jueves, que saben cómo hacer cada uno de estos 6 pasos, ¿ya? Vamos a ir al pasado, ¿ya? Hay una cuestión en educación que dice, Hugo, ten cuidado, porque cuando uno hace una cosa muy larga, quedan claros los primeros 10 minutos y después ya no queda muy claro. Y yo en los primeros 10 minutos voy a hacer este problema mal,
mal, entre comillas, después les explico por qué, para que los siguientes 10 minutos lo haga bien, entre comillas. ¿Ya? Así que necesito que estén muy atentos porque voy a requerir su atención durante 20 minutos, no 10, que es lo que dura, que el resto, lo que queda para la clase, ¿no? Pero me voy a saltar algunas cosas, ¿no? Vamos a ir directamente a la pizarrita para hacerlo bien ahí. Muy bien. Lo que ando buscando acá es cuál es la aceleración de estas masas, que están unidas por una cuerda ideal, en una polea ideal, etc. ¿Ya? Entonces, yo lo que habría hecho inicialmente habría sido construir el diagrama de interacciones, M, M, cuerda, tierra, contacto, contacto, gravitacional, gravitacional. ¿Ya? Eso sería mi... Y si la cuerda, aquí la cuerda no tiene masa, sino habría tenido que hacer una conexión entre la cuerda y la tierra también, ¿no? Así que ese es mi diagrama de interacción. Primer paso. Segundo paso, inventario de fuerzas. Habría dicho, hay una tensión que ejerce la cuerda sobre la masa M, hay un peso que ejerce la tierra sobre la masa M, hay otra fuerza que es la tensión que ejerce la cuerda sobre la masa M minúscula, y hay el peso que ejerce la tierra sobre la masa M minúscula. Ahí tengo mi inventario de fuerza. ¿Ya? Eso lo estoy haciendo muy rápido porque ya lo saben. Lo importante es que lo hagan, ¿no? Vamos a construir el diagrama de cuerpo libre. Son dos diagramas de cuerpo libre. El diagrama de la masa M, vamos a poner aquí también para aprovechar el espacio. La masa M tiene su peso hacia abajo, mg, y tiene para arriba una tensión. Y la masa M chiquita tiene una mg hacia arriba, hacia abajo, perdón, y tiene una tensión hacia arriba. Hasta antes del certamen, o sea, hasta el certamen 1, decíamos, mira, aquí tenemos una masa ideal, una cuerda ideal, y teníamos una polea ideal. ¿Qué es lo que era una polea ideal? Era una cuestión que no rotaba, sino más bien resbalaba sin hacer fricción, de tal forma que la tensión de este lado era igual a la tensión de este otro lado. Así que ahí teníamos la tensión. ¿Ya? Así que ese era la situación clásica cuando construimos modelos antes del certamen y para el repechaje, ¿no? Ahora, ¿qué significaba? Y esto me voy a detener un minutito. ¿Qué significaba hacer una predicción de aceleración? Básicamente es definir el eje coordenado con el que yo voy a trabajar. Entonces, yo por el lado izquierdo tengo la masa m, ¿ya? Y yo predigo que la masa m va a acelerar hacia abajo, porque la veo más grande, ahí parece, y la masa m chica, entonces, por coherencia, debe tener la misma aceleración, pero hacia arriba. Este proceso que acabo de hacer es la predicción de la aceleración, no es otra cosa. Esto es lo que nosotros aquí, en nuestros pasos, entendíamos como predicción de la aceleración. Predicción coherente de la aceleración. ¿Para qué nos servía? Para poder construir las ecuaciones de movimiento. Entonces ahora vámonos a las ecuaciones porque esta es la parte que vamos a conectar con el problema ya teniendo en cuenta la rotación de la rueda. Entonces, la primera ecuación, vamos a llamarle ecuación I, vendría a ser, aquí hay un más, entonces mg menos tensión es igual, como es la suma de fuerzas sobre la masa m mayúscula, es igual a m por a. Y la segunda ecuación, esta es la segunda ley de Newton, ¿no? Y la segunda ecuación, la tensión, es la positiva, vamos a decir en esta ecuación, menos
mg es igual a m por a. ¿Ya? Ahí tenemos nuestras dos ecuaciones que resultan de esto. Ahí está, el paso 5. Y el paso 6 es encontrar la aceleración. Y para eso yo voy a sumar estas dos ecuaciones. Si yo lo hago coherentemente, esto va a salir bien, seguro. Si no lo hago coherentemente, probablemente salga cualquier cosa. Así que la suma de esto es mg mayúscula menos m minúscula g igual a m más m por a. Así que de acá sale que la aceleración es igual a g por m menos m mayúscula menos m minúscula, dividido por m mayúscula más m minúscula. ¿Ya? Eso podemos hacer bastante, decir muchas cosas acerca de ese resultado, pero básicamente es que esta aceleración es menor que g, porque están, g está multiplicado por algo menor que 1. ¿Okay? Y que si el m en mayúscula efectivamente es mayor, es más grande que el m minúscula, entonces este número es positivo y mi predicción fue correcta en términos de que las direcciones sí son en esa, como yo las dibujé ahí. ¿Ok? Muy bien. Ahí tenemos eso. Bueno, yo les dije que en los primeros 10 minutos, me demoré un poco menos porque lo hice más rápido, esto está mal. ¿Ya? Esto está mal. Y aquí hay un error. ¿Ya? Y quiero que analicemos el error antes de hacer el cálculo que lo vamos a hacer al inicio de la siguiente clase. Veamos dónde está el error. ¿Ya? Así que vámonos a la presentación y veamos dónde está el error. Fíjense lo siguiente. Si hacemos el análisis, ¿ya? El análisis de dinámica de rotación de la polea de este ejercicio, tendríamos tensiones por acá, tendríamos una fuerza que sería el eje hacia arriba, ¿ya? Aquí está, tendríamos tensiones para acá, tendríamos una fuerza que daría el eje para arriba, ¿ya? Todavía falta una fuerza, si la polea tiene, a ver, está aquí, sí, ahí está. Si la polea tiene masa y le permitimos girar, o sea, la cuerda no solamente, ya no es capaz de resbalar aquí, sino que la cuerda hace girar esto, fíjense que si tenemos la tensión acá y la tensión acá y es la misma, ¿podría girar la rueda? O sea, aquí aparece otra fuerza, el peso hacia abajo también, pero no importa, si calculamos el torque con respecto a este eje de giro, el torque me daría 0 para estas dos fuerzas, para el peso que no está dibujado acá, está suponiendo que esto no tiene masa, pero si tuviera masa, tiene para abajo un peso. Estas dos fuerzas, la que aparece aquí de reacción y la que no aparece aquí del peso, no aportarían al torque, pero sí aportaría al torque la de la derecha, ¿ya? Que sería R cruz F, que sería entrando, y aquí tendrían una R cruz F, el R punta para allá, que sería saliendo. R cruz F R es el mismo para las dos tensiones, pero si las tensiones son iguales, tenemos un problema, porque la tensión sería la misma. Entonces significa, las tensiones serían iguales, por lo tanto el torque sería 0. Así que la única posibilidad para que esto girara sería que esto se estuviera moviendo con movimiento circular uniforme, pero si hay movimiento circular uniforme en esta rueda, no habría aceleración lineal en las masas que cuelgan. ¿Ya? Así que acabamos de encontrar un error, ¿ya? Un error en nuestro modelo anterior. O sea, al suponer que teníamos una polea con masa 0,
nos resolvía un montón de problemas, pero las poleas no tienen masa cero. De hecho, a veces las poleas tienen masa bastante grande. Entonces, ¿podría girar con aceleración angular? No, no podría girar con aceleración angular. Podría girar sin aceleración angular, pero eso no sería coherente con lo que estamos observando en una polea. Entonces, ¿qué debería pasar con las tensiones? Pues las tensiones tienen que ser diferentes, ¿ya? Y eso significa que nuestro problema tenemos que arreglarlo. Así que nos vamos a ir a nuestro ejercicio y vamos a ver qué es lo que pasa si las tensiones son diferentes. Para los 2 minutos que quedan. Ya. A esta tensión de acá le vamos a llamar T1 y a la tensión de la derecha le vamos a llamar T2. Así que mg menos T1, perdón, estamos bien, pensé que no estaba grabando. Y abajo sería T2 menos mg. ¿Ya? Así que ahora voy a volver a sumar estas dos ecuaciones y me va a dar mg menos T1 ahí está, mg menos T1 más T2 menos mg minúscula, y por el lado derecho me daría lo mismo de antes, m más m por a. ¿Ya? Pero aquí tenemos un problema. Ya no son iguales las tensiones, así que no se anulan. Así que, ¿qué es lo que deberíamos hacer para poder encontrar esa relación que nos falta? Así que nos falta una ecuación. Nos falta algo. Y ese algo viene de hacer el diagrama de cuerpo libre de la polea. ¿Ah? Entonces, aquí teníamos T1, aquí teníamos T2, y aquí teníamos el peso para abajo, que no nos interesa, y la reacción para arriba, que tampoco nos interesa en el torque. Así que si ustedes calculan el torque aquí, pensando probablemente que T1 es mayor que la otra, ¿ya? Entonces el torque neto va a ser igual al I de la rueda, por el alfa, el momento angular, perdón, el momento angular, la aceleración angular. Y ese alfa va a estar relacionado con el A, o la aceleración lineal, con las que se mueven las masas que están colgando. ¿Ok? Así que al inicio de la sesión del martes, vamos a completar esto y se van a dar cuenta cómo construir esa ecuación que nos falta para poder llegar a digamos, a usar esta expresión para poder despejar el A, y vamos a ver que aparecen diferencias. ¿Ok? Así que por hoy, quédense con esa idea. Estábamos cometiendo un pequeño error, ¿ya? O sea, si queremos mejorar nuestra construcción de modelos, tenemos que tomar en cuenta ahora de que las poleas tienen masa, ya no son tan ideales, tienen masa, y por lo tanto ese giro que tienen va a influir también en la aceleración que va a aparecer en este movimiento. Para el día jueves eh, vamos a considerar poleas sin masa, ideales, que tienen estas características sin el 1 y 2 que vimos acá. Pero me interesaba mucho hacer un paseo por estos pasos que están acá. Para que ya nos vayamos despidiendo el día de hoy, les quiero mostrar que a partir después del repechaje, vamos a cambiar nuestros puntos de modelación. Ahora, en el punto 4 vamos a hacer la predicción de la aceleración lineal y aceleración angular. O sea, vamos a construir, vamos a hacer una predicción coherente entre esas dos cosas, la aceleración lineal de cada una de las masas y la aceleración angular de la polea. Luego vamos a hacer
la construcción de las ecuaciones del movimiento, como la suma de fuerzas y también suma de torques. Vamos a hacer la conexión entre la aceleración lineal y la angular y vamos a calcular las cosas. O sea, nuestro modelo de dinámica ahora se amplía. ¿Ya? Esa es un poco la idea de la sesión de hoy que quería mostrarle a todos ustedes. Así que creo que hemos terminado la sesión y nos pasamos un par de minutos. Así que